Hola, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy para ICJ es un placer presentar a la doctora Roxana Paredes, quien trabaja en la Procuraduría del INPE, especialidad en proceso contencioso administrativo, y el día de hoy nos estará hablando sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches con todos. Agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y bueno, paso a conversar sobre el tema, ¿no? El proceso contencioso administrativo, el estudio del proceso contencioso administrativo motiva principalmente porque es una materia relativamente joven, pero sin duda con un sinfín de problemas, por varios factores. Uno de los principales factores es la elevada carga o la exponencial carga que tiene el Poder Judicial respecto a esta materia. También debemos indicar que hay una impronta justicia del administrado. Un proceso contencioso administrativo más o menos demora unos 4 a 5 años en la doble instancia. Si es que nos vamos a una casación, no pasaremos de los 8 años o 9 años que un administrado o un trabajador de un régimen de la 276 tiene que pasar para lograr satisfecha su pretensión en este proceso contencioso. Asimismo, otro problema que podemos advertir en el proceso contencioso administrativo es que no hay una predictibilidad de las sentencias. Hay criterios de algunos jueces que no entienden la especialidad de este proceso, ¿no? Y tienen una configuración netamente procesal civil o otro tipo de visión de este tipo de proceso con lo cual se debe resolver estos conflictos, ¿no? También podemos indicar que afecta sin duda la seguridad jurídica al no haber esta predictibilidad de las sentencias. El proceso contencioso administrativo fue publicado en el diario El Peruano como una norma independiente en el año 2001. Ya tenemos una vigencia de más de 10 años, sin embargo, con respecto a la prueba en el proceso contencioso administrativo, sufre modificaciones bastante evidentes, ¿no? Y lo vamos a ver desarrollando la materia por qué ha sucedido esto. Los fundamentos del proceso contencioso administrativo, sin duda lo tenemos que se fundamenta en un Estado constitucional de derecho. Con la Constitución de 1993 advertimos que el proceso contencioso administrativo tiene un reconocimiento constitucional, al indicar que cuando una resolución administrativa causa estado, el administrado puede interponer una acción contenciosa administrativa. Asimismo, con el derecho administrativo, la Ley 27444, ahora texto único ordenado de la Ley 27444, logramos una independencia, una autonomía de un proceso contencioso administrativo. La finalidad. Entonces, si vemos que hay factores que indican que no se está logrando un desarrollo del contencioso administrativo, y es porque tampoco se está logrando la finalidad. Pero ¿cuál es esta finalidad? La finalidad del contencioso administrativo es que se controle los actos de la administración pública, asimismo como los derechos y los intereses del administrado por parte del Poder Judicial frente a la administración. Ese control que debe ejercer la jurisdicción no se logra cuando hay una elevada carga procesal, cuando no hay una predictibilidad de las sentencias. Entonces, la finalidad se está viendo obstaculizada en el proceso contencioso administrativo. Los objetivos son las pretensiones. Estas pretensiones, con la Ley 27.584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, se detallan que con la anterior norma solamente teníamos las referencias de la nulidad de la resolución o del acto administrativo, que también más adelante vamos a desarrollar, sino que se dan otras pretensiones, además de la acumulación de una indemnización por el daño causado. Entonces, estas pretensiones son el objetivo de nuestro proceso contencioso administrativo. Para lograr un administrado algún objetivo de este proceso,
Tiene que pasar 8 años, 10 años, la satisfacción de estos objetivos del proceso contencioso. Aquí advertimos que nuestro régimen legal anterior estaba contenido en el Código Procesal Civil, en los artículos 540, y el administrado lo que podía hacer es interponía una demanda solamente solicitando la invalidez o la ineficacia. Ya con el nuevo régimen evidenciamos que hay otros objetivos, hay otras pretensiones que se pueden interponer en un proceso contencioso administrativo, y también la gran novedad que nos trae este nuevo régimen legal, es la plena jurisdicción. La plena jurisdicción en el proceso contencioso administrativo nos va a ayudar a que no solamente el juez haga una revisión del expediente administrativo, no solamente se aboque de verificar la validez o no de un acto administrativo, de algún acto que haya emitido la administración, sino que también se va a pronunciar respecto a algún derecho fundamental que el administrado indique. Para un ejemplo sencillo y poder entender qué significa plena jurisdicción. Por ejemplo, yo, trabajador de un régimen de la 276, recibo una sanción disciplinaria de destitución. Entonces, luego de haber agotado la vía administrativa, procedo a acudir al órgano jurisdiccional, presento mi demanda e indico: solicito la nulidad de la resolución disciplinaria que me sanciona con la destitución. Asimismo, solicito la reincorporación a mi centro de labor. Entonces, la reincorporación, esa pretensión que se acumula con la antigua ley, el juez no podía pronunciarse, solamente lo que hacía, revisaba el expediente y devolvía a la administración para que la administración vuelva a resolver. Entonces, el administrado no solamente demoraba los 8 años que podíamos tener, sino que era un adicional que la administración tenía que pronunciarse. Con la plena jurisdicción no, ya el juez tiene esta potestad de poder ejercer un control constitucional con respecto a alguna situación que se esté vulnerando o amenazando por parte del administrado. El derecho a la prueba. Ya ingresando a la materia, ¿no? Bueno, el derecho a la prueba es un derecho fundamental que lo vamos a ver en el debido proceso. Es un derecho complejo, ya está precisado los términos por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que pues, es aquel que van a ser los medios probatorios necesarios que pueden ser admitidos, que sean adecuadamente actuados, que se produzcan, que exista la conservación. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en la materia del contencioso administrativo, recibe una característica antigua y que posteriormente es modificada, ¿no? La actividad probatoria en el proceso contencioso administrativo. Como les comentaba, este desarrollo legislativo que tenemos en el proceso contencioso administrativo nace con una comisión que se encarga en el año 2000. En el año 2001 ya publican la norma y en el 2002 ingresa a la vigencia de esta misma. Y vamos a dar lectura a qué decía esta norma cuando se creó esta ley, ¿no? Nos indicaba con respecto a la actividad probatoria. En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, no pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en etapa prejudicial. ¿Qué significa esto? Que en el ejemplo que les acabo de dar, respecto a este trabajador que recibe su destitución, todos los medios probatorios que fueron actuados en la etapa administrativa, por ejemplo, presenté mi recurso de apelación, se emite una resolución contestando el recurso de apelación, esas actuaciones son las únicas que se podrían ser revisadas en un contencioso administrativo, en un proceso contencioso administrativo, no pudiendo incorporarse hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial. Cuando hay una etapa sancionadora o disciplinaria, muchas veces hay documentos que pueden ser
que más adelante, si bien es cierto, en el tema de la carga probatoria aclara la norma, que la carga probatoria lo va a tener quien sancione, que en este caso es la administración, pero en otros procesos sin duda queda un cierto vacío o es una actividad probatoria muy restringida solamente al expediente administrativo. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, mediante el informe defensorial 121, recomienda pues modificar esta norma porque generaba una restricción a una actividad probatoria que recargaba al administrado. O sea, podría ser mi pretensión muy justa, pero si no se actuó en la etapa administrativa, no voy a tener mayor satisfacción en un proceso contencioso administrativo. Entonces, la Defensoría del Pueblo, mediante este informe defensorial, recomienda que se elimine esta restricción. Además, si estamos hablando que esta ley es de plena jurisdicción, la restricción de la actividad probatoria generaba sin duda una vulneración al derecho a la prueba. Entonces, se hizo caso a este informe y se modificó ya en el año 2008 con el artículo 30, tenemos que se hace unas precisiones. Ya no solamente se restringe a lo actuado en la etapa prejudicial, que es la etapa administrativa, sino que pasa a una actividad probatoria un poco, desde mi perspectiva, un poco trabalengua, pero vamos a leerlo para poder comprenderlo, ¿no? En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo. Hasta ahí es similar a la antigua norma, ¿no? Salvo que se produzcan hechos nuevos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos podrá acompañarse los medios probatorios. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, con respecto a eso sí se puede ofrecer todos los medios probatorios pertinentes. Ahora bien, vamos a dejar un momento el análisis de ese artículo y vamos a pasar a un principio muy importante. El principio de verdad material. Este es un principio que lo tenemos en la ley 27.444. ¿Qué nos indica? Que es la administración quien tiene que verificar plenamente los hechos. Es decir, si estamos ante una solicitud de algún documento, por ejemplo, de un reconocimiento de algún monto que no se me ha sido asignado como un trabajador de la 276, voy a la unidad de recursos humanos de mi institución y solicito esta bonificación, ¿no? Entonces, este principio debe ayudar a la administración a tener presente que uno tiene que verificar en base a lo que realmente un trabajador debería recibir. Esto hablando con respecto al tema laboral, ¿no? Hay en distintas materias, porque el proceso contencioso tiene tantas materias especiales como ministerios existen. Entonces, esto es un principio por el cual todas las administraciones deben guiar no solamente el desarrollo de un procedimiento administrativo, sino también cómo deben llevar un expediente administrativo, que es lo que vamos a entender la importancia, ¿no? El expediente administrativo es una fuente de prueba que nos va a servir en el contencioso administrativo. Los operadores de derecho entienden la importancia de un expediente administrativo tan similar como un expediente judicial. Sin embargo, no son solamente los operadores de derecho quienes están a cargo de un expediente administrativo, sino también puede ser un ingeniero, un arquitecto o un psicólogo, tantas materias que pueden llevar un expediente administrativo. Es por ello que los funcionarios públicos son los encargados de cautelarla. Asimismo, también deben tener un orden, y eso es el gran problema que tiene el contencioso administrativo. En el contencioso administrativo, luego de admitida la demanda, el juez ordena a la administración que remita el expediente en un plazo de 10 o 15 días, dependiendo del criterio del juez o de
dificultoso que puede considerarse el tener el expediente administrativo, ¿no? Sin embargo, es de suma importancia tener el orden, porque básicamente este expediente administrativo es escrito. Debe haber un orden de la petición, de los pronunciamientos que tiene la administración, toda la documentación que se presenta. Es por ello que es de suma importancia para el desarrollo del procedimiento administrativo. Ahora bien, regresemos a analizar un poco el artículo 30 de la ley del texto único de la ley 27.584. El expediente administrativo va a encerrar los hechos y documentos recepcionados por parte del funcionario que está a cargo de este expediente administrativo. La ley nos habla de que muy bien, no solamente vamos a considerar estos, sino también aquellos hechos nuevos, aquellos hechos sobrevinientes al procedimiento administrativo, aquellos hechos que de repente no los hemos conocido, pero que al inicio del proceso los podemos considerar. Sin embargo, es desde mi perspectiva una labor muy importante que debe tener el juez, entendiendo los fundamentos del proceso contencioso administrativo. Estos hechos probablemente no fueron integrados dentro del expediente administrativo. Entonces, si solamente nos vamos a abocar a toda esta parte, sin duda puede existir una vulneración al debido procedimiento en base a un principio muy importante que hemos desarrollado, que es el principio de verdad material. Esto puede ser suplido, ese vacío que vamos a encontrar de cierta manera en este artículo 30 con respecto a la actividad probatoria, puede ser suplido por una importante institución, que es la prueba de oficio. En el proceso civil, la prueba de oficio puede ser muy criticada, porque el fin del proceso es que el juez no puede de repente arbitrariamente tener todos los medios probatorios, sino que solamente son los que son ofrecidos por las partes. En el contencioso administrativo, la prueba de oficio tiene otra perspectiva. Es por ello que el resolver los casos con una mentalidad de repente de procesal civil no ayuda, porque en realidad uno de los grandes principios que tenemos en el proceso civil va a ser el principio de integración y el principio de suplencia. En este caso, el juez es el que no puede dejar de resolver sin que las partes de repente hayan dejado de advertir algo. Entonces el juez puede utilizar esta institución para que pueda aclarar en base a un principio de verdad material. ¿Qué nos dice este artículo? Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez en decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales. Este artículo, de cierta manera, va a llenar este cierto vacío que tenemos aquí en esta parte. Estos hechos que aparentemente no habrían sido incorporados en el expediente administrativo y que pueden ser incorporados, pero de repente, porque esto es un administrado que no necesariamente es un abogado, no pudo haber tomado conocimiento también él mismo, y estos hechos no puedan ser desarrollados en el proceso contencioso, el juez puede con esta institución ayudar, y con este artículo ayudar a un mejor desarrollo y a una mejor justicia también de este proceso contencioso administrativo. Vamos a pasar a la carga probatoria. En la carga probatoria, la administración en este tema anteriormente había un cierto abuso cuando se interponían sanciones o medidas correctivas. En un determinado momento, pues la carga la tenía el administrado. Ya con posterioridad es la administración con este artículo en la cual tiene la carga probatoria. Si una institución, un municipio, por ejemplo, impone una sanción de una multa, de repente puede ser por un mal estacionamiento o por no haber tomado en cuenta alguna señal de tránsito, uno puede tener alguna papeleta,
no es solamente la imposición de la sanción, sino también indicar que la sanción, ¿por qué se le está dando?, ¿no? Hay algunos códigos en el tema de tránsito que no solamente se especifican en la papeleta, sino que también hay que indicar ciertos factores para que tampoco, porque esta carga de acreditar la sanción la tiene la administración. En ese sentido debe tratar de tener mucho cuidado cuando realiza esta imposición de medidas, ¿no? Si bien es cierto, esta carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, como les indicaba también en esta primera parte, esta institución ayuda mucho a que el juez pueda participar en el proceso contencioso administrativo también con una finalidad de sopesar el poder que tiene la administración con un administrado, al tener mayor información respecto a muchos actos que se puedan realizar en un procedimiento administrativo. Y con ello vamos a hablar de una teoría muy importante que se está dando en las especialidades del procedimiento administrativo, que es la carga de la prueba dinámica. Esta teoría, sin duda, en el proceso civil es una teoría que discutida, porque aquí cobra importancia la carga de la prueba dinámica quien tiene mayor facilidad de poder demostrar los medios probatorios. Por ejemplo, en un tema médico, quien maneja mayor información respecto a alguna responsabilidad o algún servicio que se pueda dar a alguna clínica, quien lo va a contener es pues los médicos, la clínica. Entonces esta teoría se basa más que nada o cobra mayor impulso a partir de un caso de responsabilidad médica planteado en la justicia argentina. Poco a poco lo vamos a ver específicamente en los derechos del consumidor, en la cual este tipo de prueba o esta teoría cobra mayor importancia, ¿no? Hay algunas sentencias del año 2007 y alguna sentencia también del Tribunal Constitucional que nos va a hablar acerca de este tipo de teoría, ¿no? Porque en realidad todavía no se trata con mayor estudio, sin embargo, cobra una importancia en este tipo de materias que es temas del consumidor. Este es un caso también que fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Es básicamente por un tema de servicio que tenía una clínica para poder demostrar sobre un tema de servicio, ¿no? Bueno, las conclusiones que vamos a llegar a esto, ¿no? El tema de la actividad probatoria en el contencioso administrativo sin duda ha sufrido sus cambios normativos. Sin embargo, aún todavía cuando genera esta restricción en la actividad probatoria, advertimos que existe aún la vulneración al derecho a la prueba. Considero de que dar una apertura a un mayor ofrecimiento de medios probatorios no desvirtúa este proceso, porque también hay que ver la pertinencia de cada medio probatorio que pueda haber. Entonces, desde mi perspectiva, no veo ninguna dificultad en la cual se pueda aclarar este artículo 30 que se modificó del 27 y que cuando estuvo en las comisiones en base a que la ley 27.584, la ley del proceso contencioso, era de plena jurisdicción. En base a ese principio, si estamos indicando de que el juez no solamente se va a pronunciar respecto a la nulidad o al vicio de la resolución que se emita, sino que se va a pronunciar respecto al derecho fundamental vulnerado del administrado, entonces no habría ningún obstáculo de restringir al expediente administrativo el tema probatorio.
Entonces, ojalá que con posterioridad se siga analizando esta normatividad y se pueda dar una modificación legislativa en favor del administrado, en favor de la misma administración, para que pueda demostrar que está desarrollando un debido procedimiento administrativo, ¿no? Eso es todo. Agradezco a la institución por la invitación. Gracias.